Doctora Celeste Galindo. Nosotros somos el grupo del dengue y estamos integrados por los alumnos Jelsin Nexel, Amaya Herrera y Mónica Gómez. Como objetivos, vamos a dar a conocer el dengue como enfermedad, analizaremos su método de transmisión, destacaremos el vector de enfermedad, reconoceremos las sintomatologías que produce esta enfermedad, destacaremos su clasificación según sus niveles de complejidad, describiremos su ubicación endémica y en qué región predomina. También comprenderemos el ciclo biológico y su interacción. Voy a dar una pequeña introducción del dengue. Históricamente es una enfermedad conocida popularmente como la fiebre quebrantahuesos. Se conoció así por el nombre de la isla de Java en 1779 y en Filadelfia en 1780, siendo los primeros lugares en los cuales se dio a conocer esta enfermedad. Sin embargo, los reportes más antiguos los data la enciclopedia china con las enfermedades y remedios publicados por primera vez durante la dinastía Qing. Esta enfermedad fue llamada por los chinos como agua venenosa y ellos pensaban que de algún modo estaba conectada con insectos voladores asociados al agua. Siguiente. Nada. A ver si. Hablemos un poco de la cultura del dengue. Pues la palabra dengue proviene de Sujalí Kadinga, Pepo, que significa ataque repentino, calambres o estremecimiento provocado por un espíritu malo. Aunque quizás la palabra Sujalí Dinga provenga del castellano dengue, fastidioso o cuidadoso, describiendo el sufrimiento del paciente en un típico dolor de huesos. La Organización Mundial de la Salud publicó un esquema de clasificación que describe 3 categorías de la infección del virus. Esta fiebre del dengue, fiebre hemorrágica del dengue y el síndrome del shock del dengue. Esta enfermedad endémica se encuentra distribuida en todas las regiones donde existe el vector transmisor, desde los 30 grados de latitud norte a los 20 grados de latitud sur. La enfermedad es endémica en más de 100 países en regiones tropicales y subtropicales y causa 390 millones de infecciones al año en todo el mundo. Siguiente. Ahora, ¿qué es el dengue? Y el dengue es una enfermedad de tipo vírica que tiene una categoría no muy seria. Dengue sin sangrado pero con los mismos síntomas y otra seria o grave hemorrágico similar a la gripe. Esta enfermedad es transmitida a los humanos por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El dengue es muy importante en la enfermedad viral emergente. En el mundo actual se estima que cada año ocurren 50 a 100 millones de casos, cerca de 500,000 casos de dengue hemorrágico que requieren hospitalización y 25 a 50,000 fallecen. El dengue es una enfermedad viral transmitida por vector de una persona enferma a una persona sana o susceptible a través de la picadura del mosquito.
Si hablamos de la clasificación de esta enfermedad, en 1997, la Organización Mundial de la Salud publicó un esquema de clasificación y lo describe en tres categorías de la infección del virus. Está dengue sin signo de alarma, que dengue lo que causa son náuseas, vómitos, erupción cutánea, dolor de cabeza y dolor ocular. Está el dengue con signos de alarma, o sea, si nosotros tenemos estos signos, eh, es de momento de acudir al médico. Y si tenemos dolor abdominal, vómitos persistentes, presencia de derrame pleural, sangrado de mucosa, letargo o inquietud, asistamos al médico. Y está el dengue grave, que es la disminución de plasma con shock y acumulación de líquido con dificultad respiratoria, sangrado severo. Y esto debe de evaluarse por un médico, ya que es para detectar esta enfermedad. Hablemos un poco de la epidemiología. Y vamos a hablar primero del Aedes aegypti. La transmisión ocurre por debajo de los 2000 metros de altura. Tiene mayor intensidad en la estación de lluvia y es interrumpida por el clima frío. El mosquito queda infectado durante toda su vida y puede transmitir el virus a su progenie. El Aedes aegypti es de especie tropical. Nuestro país es de un clima tropical y por eso es que tenemos también el dengue. Y subtropical y son originarios de África. Vamos a hablar también del Aedes albopictus, que con el pasar del tiempo hasta la época actual, el zancudo no ha ido evolucionando. Es porque hay distintos tipos de zancudos de ese tipo. El Aedes albopictus se considera un vector secundario de las enfermedades. A este vector se le ha atribuido clásicamente un menor potencial de transmisión. Hablemos un poco del ciclo biológico. El ciclo biológico, el periodo de incubación del mosquito es de 8 a 12 días. Después de este periodo es capaz de transmitir a nosotros, los seres humanos. Una vez infectados, los mosquitos transmiten el virus durante toda su vida y siguen siendo infecciosos. La incidencia de infección varía del año en año, con una mayor transmisión de intervalos. Y de 3 a 4 años. Pero esta variación no es tan dramática como en áreas donde la transmisión sigue predominante en el patrón endémico. Algo muy importante es que el zancudo solo puede infectar a una persona completamente si están todos en espacios cerrados y todos son picados por el mismo mosquito, o sea, se pueden infectar ellos mismos si están contaminados todos los zancudos. La transmisión sigue otros dos patrones generales. Dengue epidémico, que la transmisión ocurre cuando se introduce el virus en una región y es un evento aislado que involucra a una sola cepa de virus. Si hay poblaciones suficientemente grandes de huéspedes susceptibles y de transmisión es explosiva, lo que lleva a una epidemia. Y está el dengue hiperendémico, que circulan múltiples serotipos del virus en la misma área. Requieren la presencia durante todo el año de mosquitos competentes y una gran población o un movimiento constante de individuos hacia el área para mantener un grupo de individuos susceptibles. Siguiente. Vamos a hablar un poco del ciclo biológico del zancudo. Y comenzamos que los mosquitos hembra depositan huevecillos en cualquier receptáculo que contenga agua, como ser llantas, pilas, tanques, todo lo que contenga agua almacenada
ellos depositan los huevos. Las hembras, estos huevos se encuentran en un entorno acuoso y se produce el proceso de incubación, el cual puede durar desde unos cuantos días hasta meses. Esos huevos se convierten en larvas y estas larvas viven en agua y se convierten en crisálidas en tan solo 5 días, que es bien rápido el proceso de ellas. Estas crisálidas viven en el agua y demoran entre 2 a 3 días y se convierten en mosquitos adultos con capacidad de volar. Y es ahí donde empieza el adulto a infectarnos a nosotros los seres humanos. Siguiente. Los síntomas típicos del dengue los clasificamos en dengue clásico, que el dengue clásico, los síntomas son similares, pero si usted tiene dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular, a veces presenta salpullido, dolor de huesos, que el dengue es casi parecido al COVID, pero si uno presenta dolor de huesos, náuseas, vómitos también y dolor en las articulaciones. También está los síntomas del dengue hemorrágico. Y estos síntomas es que tienen una temperatura alta de 2 a 7 días. Y a diferencia del dengue clásico, usted empieza a sangrar por la boca o por la nariz y tiene dificultad de respiración, inflamación de la cara, enrojecimiento de la cara porque también tira un rash, vómito, diarrea, alteraciones de presión, falta de apetito, sueño, cansancio y cómo esto se puede, estos síntomas del dengue son bien parecidos a los del COVID. Entonces, sigamos con Yeltsin. Bueno, voy a seguir explicando los factores que influyen en la transmisión de esta enfermedad. La incidencia mundial ha aumentado en las últimas décadas, expandiéndose su distribución geográfica, un problema de salud pública en gran medida resultado de comportamientos humanos, incluido el crecimiento de la población, la mala planificación urbana, con hacinamientos y saneamiento deficiente, mejora en los transportes que permiten un mayor movimiento de personas, mosquitos y el virus, y la falta de un control efectivo del mosquito. La transmisión se ve reforzada por los siguientes factores. Hay un aumento de la densidad del vector. Las temperaturas más cálidas aumentan el tiempo que un mosquito permanece infectado. Hay mayor movimiento de mosquitos y el virus, que este se transporta de manera aérea, terrestre y acuático. Hay una mayor densidad de huéspedes susceptibles con mal hacinamiento y mayor duración y magnitud de la viremia. Vamos a explicar un poco cuál es la patogenia del dengue. Pertenecen a la familia Flaviviridae, género del flavivirus, y la replicación viral implica los siguientes pasos. Primero empieza una fijación a la superficie celular. Después empieza la entrada celular, la traducción de proteínas virales, la replicación del genoma viral del ARN, la formación de viriones por encapsidación y liberación de celular. La fuga de plasma es debida a un aumento en la permeabilidad capilar. Es una característica fundamental del dengue grave. Parece deberse a la disfunción de las células endoteliales, tanto la respuesta inmune innata como adaptativa. Estas son inducidas por la infección que desempeñan un papel en la curación. Aquí a la par podemos ver cómo en forma tridimensional el virus del dengue y su cadena. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del dengue? Bueno, se transmite por la picadura del mosquito del género Aedes. Este vector también es llamado estegomía. Puede ser el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. No hay transmisión de persona a persona, pero sí han notificado la transmisión nosocomial a través de hemoderivados y de forma vertical de la madre al hijo. La lactancia materna se ha propuesto como una ruta de transmisión vertical y recientemente se ha notificado la transmisión sexual del virus.
Hay 4 tipos de virus estrechamente relacionados, pero serológicamente distintos del género Flavivirus, que son el virus del dengue del 1 al 4, existiendo una protección cruzada transitoria entre los 4 tipos que se debilita y desaparece durante los meses posteriores a la infección. Por lo tanto, las personas que viven en un área endémica donde circulan conjuntamente todos los serotipos corren el riesgo de infección con todos los tipos. Si usted se enferma del dengue 1 y se puede enfermar de los otros 4, si existen los 4 serotipos en el lugar donde vive. El mosquito puede transmitir el virus a varias personas dentro del hogar. Generalmente los más afectados son las mujeres y los niños pequeños. Tienen un riesgo particularmente alto de infección. Vamos a hablar de la clínica. Se estima que cada año se producen más de 390 millones de infecciones y aproximadamente 96 millones son clínicamente aparentes. La infección tiene mayor probabilidad de ser clínicamente aparentes en adultos. En los niños, la mayoría de las infecciones son asintomáticas o mínimamente sintomáticas. Esta enfermedad es conocida, como ya lo había dicho mi compañera, como fiebre quebrantahuesos. En casos raros, principalmente en los niños que ya han sido infectados con anterioridad, aunque se observa más en los viajeros, en el cuadro banal se pueden complicar con un cuadro hemorrágico generalizado. Esto es raro, entonces aquí es cuando ya tiene el dengue grave. O un síndrome del shock hipovolémico, que ya es cuando hay mucha pérdida de sangre, que presenta una mortalidad elevada que está cerca del 40%. Las personas que experimentan una segunda infección por el virus del dengue con un serotipo diferente a la primera infección tienen un mayor riesgo de enfermedad grave. Bueno, vamos a hablar de las fases de la infección del dengue. Empecemos con la fase febril. Se caracteriza por fiebre repentina de alto grado, que es mayor o igual a 38.5 grados Celsius, acompañada de dolor de cabeza en un 60 o 70% de los casos. También hay vómitos, mialgias, artralgias y una erupción macular transitoria en aproximadamente la mitad de los casos. Esto es típicamente en la cara, tórax, abdomen o en las extremidades. Pues se puede asociar con el prurito. La fase febril dura de 3 a 7 días, después de lo cual la mayoría de los pacientes se recupera sin complicaciones. Ahora está la fase crítica. Dura de 24 a 48 horas, generalmente los de 3 a 7 días de la infección. Una pequeña proporción de pacientes, típicamente que pueden ser niños o adultos jóvenes, desarrollan un síndrome de fuga vascular sistémica caracterizada por fuga de plasma, sangrado, shock y deterioro de órganos. Después está la fase de convalescencia. Generalmente dura de 2 a 4 días. En ella se resuelven las hemorragias, la fuga de plasma, los signos vitales se estabilizan y los líquidos acumulados se reabsorben. Puede aparecer una erupción eritematosa confluente con pequeñas islas de piel que pueden durar de 1 a 5 días. Vamos a extendernos un poco más en la epidemiología. Se afirma que la introducción de un serotipo del virus del dengue da inmunidad contra un virus del mismo serotipo. Estos anticuerpos facilitan la acción de otros serotipos, por lo que la enfermedad se comporta de forma agresiva. Esta vía es por medio de la unión de los anticuerpos heterólogos y formas inmunocomplejas del virus del anticuerpo capaces de entrar a los monocitos a través de la unión de fragmentos cristalizables por el FC de la inmunoglobulina y el receptor FC de la célula. Sin embargo, se han reportado epidemias de fiebre hemorrágica por dengue en ausencia de anticuerpos contra otros serotipos. ¿Qué podemos dar cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, la sospecha clínica en pacientes con fiebre y manifestaciones clínicas típicas como la cefalea, náuseas, vómito, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, erupciones cutáneas, manifestaciones hemorrágicas, hacemos una prueba de torniquete y si es positiva ya es un diagnóstico y con leucopenia y exposición epidemiológica relevantes como en residencias
o viajes dentro de las últimas 2 semanas en una área endémica con transmisión. Antes de seguir con las pruebas de laboratorio, se debe realizar, digamos, con la prueba del torniquete, se debe realizar esta prueba y se inyecta en la piel, se examina para detectar unas petequias que si en 1 o 2 minutos de haber agregado este manguito, si hay una presencia de 10 o más petequias en el área, la prueba es positiva. Ahora vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. Se establece a través de la detección de componentes virales en el suero o indirectamente a través de la serología. La sensibilidad dependerá de la duración de la enfermedad en pacientes, así como cuando se presenta en pacientes para su evaluación. En los primeros días, a través de la detección de ácidos nucleicos en suero con una PCR en tiempo real o mediante la detección de la proteína no estructural del antígeno viral 1 o NS1. Otras técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, como siempre está la PCR en tiempo real, que es de alta especificidad, pero es más laboriosa y costosa. Entonces no da estar haciendo PCRs por dengue. Otra que existe es la detención del antígeno es NS1 por ELISA o inmunocromatografía, que esta segunda tiene menos sensibilidad que la ELISA. También hay serología de detección de IgG o IgM mediante ELISA o inmunocromatografía o inhibición de hemaglutinación. Las inmunoglobulinas IgM pueden detectarse a los 4 días tras el inicio de la enfermedad. Hay que saber que las pruebas serológicas no son fiables para el diagnóstico de la infección aguda en personas vacunadas con una vacuna contra el dengue en los últimos meses. Además, el diagnóstico serológico puede ser inválido en el contexto de una infección o vacunación reciente por una flavovirus relacionado antigénicamente como el virus de la fiebre amarilla, el virus de encefalitis japonesa o el virus del Zika. El tratamiento es puramente sintomático. Se puede tomar analgésicos, antipiréticos, hay que hidratarse. Los casos graves de dengue hemorrágico o de shock hipovolémico necesitan tratamiento urgente en medios hospitalarios. Se ha ensayado el uso de corticoides sin resultados favorables. Se debe hacer reposiciones de líquidos en caso de shock y hay que usar Ringer lactato o coloides y dextrano. Cosas que se deben evitar cuando hay dengue: se debe evitar la prescripción de AINES que son y de las ácido acetil salicílico por el efecto antiagregante plaquetario y el riesgo potencial del síndrome de Rey en niños. Vamos a hablar de la prevención y el control. ¿Qué se debe hacer en las zonas endémicas del dengue? Pues un control vectorial, reducir las posibilidades de cría del mosquito, eliminación de recipientes, zonas de agua estancada, control larvario con copepodos. Los copepodos son unos artrópodos que se pueden agregar en el agua y estos se comen las larvas, o un control endosimbiótico como la bacteria Wolbachia o el uso de insecticidas. Esta Wolbachia es una bacteria que se le inocula a los zancudos, pero a las hembras, y estas cuando pongan sus huevos, los zancudos van a nacer con esta bacteria y tienen no van a contraer el virus del dengue, sino que van a estar con esta Wolbachia que no afecta a los seres humanos. También tenemos que usar medidas de protección personal. Obviamente, si sabemos que estamos en un área donde hay muchos zancudos, hay que tratar de protegernos con lo que podamos. No existe una quimioprofilaxis para el dengue, pero de momento existe una vacuna disponible para el dengue,
que se llama, el nombre comercial es Dengvaxia, aunque hay otras en fase de ensayo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La mejor prevención es evitar que nos piquen, ¿verdad? Pero eso a veces no es posible. En los viajeros, tienen que usar medidas de protección personal, uso de repelentes, ropa que limite la exposición corporal a picaduras, evitar las horas de máxima actividad de los mosquitos. Digamos, en la selva, en la noche, en la tarde. Las instalaciones turísticas de zonas endémicas presentan un riesgo menor en las áreas residenciales locales debido al aire acondicionado, menos agua estancada, mantenimiento del terreno y elevación o la combinación de estos factores. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos después de todo esto? Bueno, la tendencia histórica del dengue evidencia que la presencia de la enfermedad durante todo el año, teniendo periodos y años variables en su incidencia. Hay años que van a haber más casos y otros años que se va a reducir. La vigilancia clínica seroepidemiológica del dengue ha fortalecido sus capacidades de análisis integrado para la detección temprana. La respuesta oportuna a ocurrencias de brotes mediante la utilización adecuada de las definiciones de casos y la generación de información necesaria para la toma de decisiones oportunas en el control de estos. Las experiencias han sido de soporte técnico logístico que se han insertado en la vigilancia de las otras arbovirosis. Haciendo un resumen de todo, el dengue es una enfermedad que debemos combatir todos. Salud pública, el gobierno que está a cargo y nosotros, ayudando con profilaxis y evitando que el vector se desarrolle fácilmente en nuestro entorno. Bueno, eso sería todo por nuestra presentación del dengue. Espero que le haya gustado y muchas gracias.